hace poco, hace muy poco realmente, estábamos viendo, creo que estábamos viendo Re:Zero. No me acuerdo que estabas viendo, pero de repente salió el tema de Paco Style, de Mallito. Ah, no, salió el tema de la bolsita de droga del Mallito. Y luego salió el tema de Paco Stanley. O sea, que tenemos el día que murió Paco Stanley, biografía del conductor y humorística. A mí me gustaba muchísimo el programa Págatelas, voy a decirlos. Era muy temprana edad, no había cable. Y a la hora de comer era eso o echarte el noticiario de Lolita Ayala. Y no por nada, pero a ver, noticiario es algo que nunca te va a entusiasmar cuando eres niño. Jamás. Murió a causa de un robo. O sea, como hablaste de Guillenazo, bailé muchísimo el Guillenazo. No, y te lo puedo, la espalda me jode. Apenas estoy funcional. Y por cierto, feliz cumpleaños a este de... Sergio Gold. Estaba buscando quién era. Feliz cumpleaños, pásatelo bien. Robo violento. ¿La mafia tuvo algo que ver en su final? ¿Acaso Me la acuerdo que el funeral de Paco Stanley, después del de Chespirito, creo que ha sido uno de los más mediáticos en México que yo tenga conocimiento y yo ya estaba en existencia. Porque cuando salió, o sea, el de Chespirito fue algo monumental. Y hasta también el homenaje que le hicieron a tiempo, que el vato estaba vivo. Pero el de Paco Stanley, yo me acuerdo que eran personas y personas apiladas para despedir la carroza fúnebre, cuanta madre. Entrevistaron a un niño que decía, que no se lleven a Paco. Y yo solo pensaba, neta, había padres tan irresponsables como los míos que dejaban que los niños vieran Paco Stanley. No es que fuese para adultos, pero el cabrón tenía subidito de todo. Para la época, ahorita no es nada. Pero para la época. drogas fueron el problema? ¿Por qué mataron a un conductor tan querido por los televidentes? Y que tenía un puta madral de autoestima. A lo mejor es un monstruo como persona, pero qué pinche autoestima tenía. Como Hitler. De eso vamos a hablar en este informe. ¡Un pelirrojo! Por cierto, Glitch se puede seguir considerando un estudio un indie, No. con el presupuesto que le meten a sus proyectos, No. y el hecho de que ya tocan los cines. No. ¿En qué momento divides lo independiente de la falta de una mejor palabra profesional? Creo que cuando sales de internet. Internet es la cuna de la independencia. O sea, en mi opinión, si ya llegas a tener contratos de producciones, contratos con plataformas, si llegas al cine ya no eres independiente. No eres triple A. Al final el pero tipo no. se peleó con Tigre Escaraga. Por eso fue corrido de Televisa. Y Psycho, no manches, sería considerado acosador sexual. Madre mía, por favor, que Seinska y las mujeres de Mechan no pueden dejarme una figura para recordar de morro. No puedo dejar de ver su colección de videojuegos acá, que está mal acomodado para hacer la imagen que debería formar. De eso y de otras tantas Ah, sí, cierto. ¡Pelirrojo! cosas. Paco Stanley fue un conductor y humorista mexicano que marcó una época dorada en los programas de radio y televisión. Ah, humorista, no sé. Me tocó verlo como humorista. Y humorista, mucho no. Pero el vato sí tenía carisma. A medida Como conductor. que su carrera fue escalando, Pero no es como, por ejemplo, Adal. Que Adal se echaban 30 minutos de monólogo y el cabrón te tenía. con una gran cantidad de programas para toda la familia. Su popularidad creció a tal punto que llegó a ser uno de los conductores más aclamados por el público. Yo creo que el más. Si bien mucha gente lo conocía solo por sus chistes, era un hombre al que le gustaba mucho el saber. Estudió licenciatura en Derecho y también realizó estudios en Psicología, Mercadotecnia y Publicidad. Otra faceta alejada de las risas lo llevó a El tipo es horrible, y era el dealer de Televisa, hasta que se le subió tanto el ego que se pensó encima de Escaraga, y por eso mismo lo corrió. participar en actividades políticas junto al Partido Revolucionario Institucional, el PRI. A pesar de que era un hombre inquieto que probaba diferentes ámbitos, siempre volvía al humor. Trabajó 20 años para Televisa y luego de un cambio de planes fue a TV Azteca. Luego de ese drástico cambio de casa laboral, él creía que ahí iba a poder seguir con su carrera, pero eso estaba muy lejos de la realidad. Sus últimos momentos con vida estuvieron cargados de situaciones extrañas, en especial durante el 7 de junio de 1999, el día que murió Paco Stanley. 7 de junio, estamos cerca. Antes de comenzar me gustaría que me contaran si lo conocían a Paco Stanley y qué recuerdos tienen de él. ¿Vieron Acabo de decirlo, ya te me adelanté, amigo. alguno de sus programas? ¿Cuáles programas Pácatelas. que vieron? Aquí, obviamente, en mi país, en Argentina, no llegó. Lo que él hizo realmente no se pudo ver, más que en algún canal de cable
que televisar algún que otro programa, Y a veces lo confundo con el otro, el de Sábado Gigante. ¿Cómo se llama ese? Como ambos van en traje y gorditos, luego lo confundía cuando era más chamaco, lo confundía con el de Sábado Gigante, el que tenía el chacal de Don Francisco se llamaba. O se llama, no sé si todavía existe. ¿Y ese quién porongas es? No mames, que hay gente que no lo conoce. Bueno, es que hay muchos de ustedes que son muy morros. pero generalmente no fue conocido. O sea, murió en el 99. ¿Cuántos de ustedes eran espermas en el 99? O sea, sería encuentro razonable. Murió en el 99. ¿Cuántos de ustedes no eran ni un proyecto de vida antes de entrar a los años 2000? Cualquiera menor a 26 años eran una comezón en la entrepierna de sus padres. Sé que es muy conocido en su país natal, en México fue prácticamente una estrella de la televisión, así Es más, tampoco lo ves de bebé, así que yo creo que si tienes menos de 30 años no tienes ni puta idea de quién fue. Porque de bebé no lo ves. que por eso le estoy preguntando a todo mi público mexicano, que es muchísimo en este canal, sobre qué recuerdos tienen sobre Paco Stanley. Vamos a estar hablando mucho sobre ciertas cuestiones polémicas de él en Natico, yo ni soy de México. ¿Qué putas es? Estamos viendo el puto video, coño. Cállate. video, así que vamos a comenzar ahora, pero antes también les pido que dejen A sugerencias ver, para yo recuerdo el drama por su muerte, pero no su persona. posibles futuros videos. Dejen su like, se suscriban y activen notificaciones. Comencemos. Y quieres afectar a la única persona que sí lo conoció como persona, ¿verdad? Te quiero mucho, Sanska. Pasadas las 8 de la mañana del 7 de junio de 1999, Paco Stanley les estaba dando la bienvenida a los televidentes en su programa Una tras otra. Con su inconfundible sentido del humor, recibió a su mano derecha, Mario Besares, quien se había presentado a trabajar con el pie izquierdo lesionado. Llevaba una férula en su pierna que le permitía caminar con dificultad y obviamente Paco se burló de él diciendo: mírenlo a Mayito el inútil, lo que le pasa por pegarle patadas a sus hijos. El programa continuó y en un momento No, dado, ya le rompí el corazón a mi mamá con los datos Psycho Pridelau. Ah, cabrona. Stanley abandonó el estudio de manera inesperada. Avisó Diría que Mel Patiño salió de Mario, de Mayito, pero no, Mel Patiño estaba antes. Pero él es el estereotipo la mano derecha, que básicamente no es tu mano derecha. No es tu coanfitrión, es tu payaso. Tienes que torturarlo y de ahí la gente se ríe. Se ríen de su sufrimiento. Luego regresaba y junto a su asistente de piso se alejaron de las cámaras. Cuando volvió a estar al aire, lo que llamó la atención fue que no tenía puesto su saco. Él, para cubrirse, bromeó que no habían encendido el aire acondicionado, pero la verdad era que su lenguaje corporal lo mostraba sobrepasado y ansioso. Muchas personas señalan que esa salida del aire habría sido para recibir un mensaje importante, un mensaje de vida o muerte. De Electra. Ojo, ahí están afuera de su casa y van a embaucarlo. Al finalizar el que sería su último programa en vivo, saludó a la audiencia como de costumbre. Lo que nadie sabía era que esa iba a ser su auténtica despedida. Luego, Paco fue a la taquería El Charco de las Ranas, donde desayunó junto a su equipo. El vato sospecha que a lo mejor recibió una llamada delicada de amenaza posiblemente, por eso se puso nervioso, pero imagínate recibir esa llamada y luego te vas a comer tacos. Bueno, igual y sí, si vas con un chingo de gente, a lo mejor no se van a atrever a atacarte con un montón de peña. A lo mejor, fíjate, a lo mejor esa era la strat. Cuando se dispusieron a salir, Mario Besares recibió una llamada que tendió lejos de la mesa. El hombre les pidió a sus acompañantes que lo esperaran afuera, ya que estaba descompuesto y necesitaba ir al baño. Stanley y el resto fueron a su vehículo y se pusieron a hablar para pasar el tiempo. Momento, hora de mear. De un momento a otro, sin que nadie se diera cuenta, fueron sorprendidos por un grupo de sujetos. Sujetos que llevaban armas automáticas y no dudaron en disparar. Pero no nos adelantemos, mejor comencemos por el principio. Francisco Jorge Stanley Albaitero, más conocido como Paco Stanley, nació el 3 de julio de 1942 en la Ciudad de México. Fue hijo de Francisco Stanley Muñoz y de Josefina Albaitero Vivanco. Durante sus primeros años vivió en Colonia Roma. En su hogar no había muchos recursos, pero eso no lo desalentó para poder progresar y recibir aprendizaje de cultura en general. La escuela primaria y el secundario no le costaron para nada. Luego de terminar sus estudios, se convirtió en profesor de literatura y posteriormente se inscribió en la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar Derecho. Mira la UNAM cuando era una escuela respetable.
Sin embargo, su sed de conocimiento lo llevó a explorar diversas áreas, como letras, psicología, mercadotecnia y publicidad. Chicos, no tienen que mutear el stream. Acuérdense que cuando estoy aquí, este es el micrófono. No tengo el de solapa. No tienen que escucharme mear. Digo, si ustedes no quieren. Claramente Paco Stanley quería estar preparado para su futuro. Esta ambición por ampliar sus horizontes también se reflejó en su paso por la política. Se unió al Partido Revolucionario Institucional y dentro del PRI fue subsecretario de Comunicación, entre otras cosas. Ese coqueteo constante con el ir y venir de la información hizo que años más tarde se interesara por el mundo de la radio. En 1969 comenzó su trayectoria en la radio XEX y demostró que su creatividad era inigualable. Su participación en el programa Capitanes Infantiles del Aire le permitió Mira como Ibai, pero sin drogas. desarrollar Vio que la locución se la ve de puta madre. personajes de manera sorprendente, convirtiéndose en un espectáculo en sí mismo. Para el año 1974, Paco ya había acumulado una amplia experiencia en el mundo radial y había participado en varios programas de noticias. Desde 1988 a 1991 condujo, sin ir más lejos, el recordado Sonrisas y Sorpresas. Su versatilidad a la hora de hablar lo había convertido en una persona muy querida en México. Y así fue como dio el paso de los programas de radio al plató de los programas de televisión. La carrera televisiva de Paco Stanley despegó en el Canal 4 con su participación en el programa Nuestra Gente. Posteriormente continuó con otras apariciones en el universo de la farándula, pero fue especialmente aclamado por sus intervenciones en La Carabina de Ambrosio. Su papel más destacado fue el del Patiño en más bien con drogas de sobra, que ahora ya muchos confirman que tenía relación con Mayo Zambada. No, digo que Ibai no tiene drogas, como este cabrón. No fue al revés. O sea, digo que el tema de descubrir el talento por la locución y que se le dé de puta madre es muy ingenioso y tiene muy buena... buena... Vaya, que sabe castear, sabe expresarse bien ahí. O sea, es un talento que tiene Ibai que lo hizo crecer bastante en chinga. Es como caster de LOL. Nada más que Ibai sin drogas. Este cabrón, una bolsita por ahí se cayó. Club del Hogar. Para aquellos que no estén familiarizados con el término, Patiño es un tipo... Sí, aquí no hay duda de las drogas. Digo, se le cayó la bolsita al Mario, pero el otro tampoco actuó muy sorprendido. De personaje secundario en la comedia, que realza al protagonista cómico y se presta como blanco fácil para los chistes, como por ejemplo los patiños de Krusty el payaso en Los Simpson. Para ese momento Paco tenía un estilo de humor muy distintivo que... Correcto, lo dije así yo en su momento, sí. Es como ver a Mel Patiño, pero con carne, en carne propia con Mario. Por eso, en su tiempo, cuando ocurrió eso, ninguno dudábamos que haya sido el Mario. O sea, en algún punto dijo, ya, hasta aquí, y pum. Fue puliendo para desarrollar así su sello personal. Esa particularidad se pudo ver en aquel elenco y pronto el hombre se destacó entre todos sus compañeros. El programa fue conducido por Daniel Pérez Arcaraz y Francisco Fuentes Madaleno y se mantuvo vigente por 40 años. En él A uno se le está derritiendo la cara, ¿vieron? abarcaban una amplia variedad de segmentos, presentaciones de cantantes, recetas, sketch y publicidades en vivo, entre otras cosas. Luego de que los conductores fallecieran y el programa cesara sus transmisiones, fueron muchos los trabajadores que quedaron sin empleo y sin un rumbo fijo. Y así fue como Paco Stanley abandonó su lugar de Patiño para ponerse a cargo de diferentes programas en la televisión mexicana. Ah, vale. El Patiño era él. Ok, ese pato no lo había entendido. Oh, pues con razón. Lo de Mayita fue desquite. Después de muchos años de trabajo, finalmente llegó su gran oportunidad en 1992, con Ándale. Paco contaba con el apoyo del público y sabía que podía refrescar la televisión de ese momento, la televisión mexicana, con sus ocurrencias, y no se equivocaba. Yo lo conocí hasta Pácatelas, y todavía me acuerdo la cancioncita que era su tema, que era Paco, Paquito, Pácatelas, Pacasos, el galán. Con el tiempo llegaría a ser el conductor de Llévatelo y luego de Pácatelas. Para ese entonces, Paco ya se había convertido en el rey de la conducción. De esa época recuerdo que a Mario y a Jordi los trataban bien ojetes. No sé cómo el Jordi no se echó al Adal, más cuando lo castraba tanto en la carrera de botargas. Pero es lo que te iba a decir, Jordi nada más fue, creo, la cara de botargas. Al que veía que le tocaba a los marrones más era al otro, ¿cómo se llama? El pelón. El Mauricio, creo que se llama, ¿no? Creo que es el que más le tocaba a los marrones. Al Jordi le tocó, pero la cara de botargas. ¿Cuántas fueron? 2. Pero fuera de ahí, por lo regular, sus entrevistas, sus reportajes lo hacía él sin Adal Ramones. Eran pocos en los que él se sentaba en el sillón y por lo regular se hacían humor con el invitado. Por eso a Adal Ramones le estamparon, creo que un florero, un cenicero en una ocasión.
Y en otra casi se lava los golpes otro cabrón. un emblema del humor. O sea, yo al que veía que era como que más de Patiño era Mauricio Castillo, sí. Además de su impronta tan particular, creó frases inolvidables. Veamos algunas. Hay o no hay, sí hay y bien, kiss kiss kiss, romanescos. Si hay, y bien. Ese mi papá lo decía cada que se emborrachaba. En una época donde no todos tenían televisión por cable, Paco se llevó todas las miradas de los almuerzos. Las familias comían mirando su programa o se reían de sus chistes y de sus ataques humorísticos contra... Lo de Florero fue actuado, no creo, Bueno, es que he escuchado de eso, parece pero que se no me lo creo, la verdad. todo su sequito muy mal. Porque a la chica que salía también la cabuleaba mucho. Yo no estoy seguro que lo de Florero haya sido actuado, la verdad es que se vio muy real. En reacción y todo. Pero bueno, al final son actores, ¿no? Hacía la broma a Mario que si no, lo iba a mandar a ser Patiño de Chabelo, que se hablas con Derbez dice que era horrible por su carácter trabajar como Patiño de él. Stanley también le tocó trabajar con Chabelo y sabía del carácter. Oh, Senskai, coño, puta madre. Estamos con Machito. Otro día arruíname, Chabelo. Es más, no me lo arruines. O sea, a ver, Chabelo, Cantinflas y Tintán, déjamelos ahí. Si tienen algo malo, no lo quiero saber. a sus patiños, Machito o Benito. Ligados a ellos, en su programa se Y Adal Ramones y güey, también puedes hacer al lado la mirada, está bien. Y ya con eso. creó el momento del gallinazo, Digo, no hay mucha gente que respeto en México, y eso sí lo respeto y mucho. que trajo tantas risas como polémicas. Ya les conté la historia yo del gallinazo, ¿no? Como yo tengo ansiedad social y siempre me ha costado relacionarme con las personas para que me miraran un poquito, para que me notaran, yo agarré a hacer tonterías. Y una de mis tonterías principales era el gallinazo. Y ahí me ponía yo a hacer el ridículo ahí, de repente bailando el gallinazo. Cuando Paco Stanley gritaba el gallinazo, su mano derecha, Mario Besares, tenía que bailar. Y cuando digo bailar, Ese mismo bailecito. me refiero a realizar ciertos pasos y ciertos movimientos bastante particulares y cómicos. No importaba qué estuviera haciendo Besares, si Paco lo pedía, Por él cierto, tenía que Derbez obedecer. no escribía sus guiones ni chistes de sus programas. Ahí era el gran Gus Rodríguez. Nah, Derbez me la suda. Y justamente en uno de esos programas, la audiencia se percató de una situación bastante peculiar. Paco pidió el gallinazo, la música sonó y todos esperaron a que Machito Besares se pusiera a hacer su baile de pasos alocados. Seguido a eso, Paco gritó suelo, suelo y Besares siguió sus órdenes. El problema fue que en ese momento de excitación se lanzó al suelo en repetidas ocasiones y en uno de esos movimientos bruscos, una pequeña bolsa con un contenido blanco cayó del bolsillo de su saco. Bicarbonato, siempre tenemos que llevarlo para que no se llene de aromas, porque para gente como él y yo también guardamos comida en los bolsillos. Tenemos como comida, raciones de emergencias, y el bicarbonato ayuda a que no se pierda. Psycho, es que el tipo era profesional en su show. Pesado, pero profesional. Machito rápidamente la recuperó y se la volvió a guardar. Si bien reaccionó bastante, Era sal, a lo mejor, como luego iban a los tacos y luego las taquerías te cobran por salero o por mitades de limón, a lo mejor el vato lleva su salito. O sea, a ver, no sé. O sea, usen la imaginación, órates. rápido, no pudo disimular lo sucedido, incluso Paco se puso a reír en ese momento. Muchas personas señalaron este objeto como una bolsa de droga, presuntamente cocaína. Con el tiempo este episodio se olvidó por completo, pero años más tarde se reactivó, como si fuera una pieza fundamental de un rompecabezas difícil de armar. ¿Habrá tenido algo que ver eso con el resultado de la muerte de Paco? La respuesta certera no se supo, pero muchas personas señalaron esta situación como algo que posiblemente habría tenido que ver con el final del célebre presentador. Pero tranquilos, porque ya En esta foto parece que se le va a salir el ojo de repente. estamos llegando a eso. Oh, cabrón. Págatelas. Así de alocado era Pácatelas. La gente al mirarlo no sabía con qué se iban a encontrar. Este programa de variedades contaba con una notable producción. Ahí fue donde yo lo conocí, pácatelas. Los invitados que participaban en el programa no los tenía cualquiera. Paco tuvo la oportunidad de hacer bromas con la familia Mejía Abante de Los Ángeles Azules, a Faye, a Thalía e incluso a una joven Shakira de 19 años que parecía no estar pasándola bien con los pedidos cosificantes del conductor. La forma de ser de Paco no solo incomodó a la cantante, sino a personas que tenían mucho peso en el canal. Un secreto a voces decía que en una ocasión el conductor hizo una broma que no fue bien recibida por el empresario Emilio Azcárraga Jen, quien formaba parte de la cúpula de Televisa. Ese malentendido, al parecer, habría El vato hubiese sido súper escandaloso en redes sociales hoy en día. marcado el final de su relación profesional con el canal. Después de algunos meses, Paco Stanley y Mario Besares cambiaron de casa y terminaron trabajando juntos en la competencia, TV Azteca. Y así llegó una tras otra.
El formato de Pácatelas y su predecesor compartían grandes similitudes. Paco y Mario ocupaban el centro del escenario, intercambiaban discusiones de tono de broma, realizaban bailes, interactuaban con el público, leían saludos enviados por las llamadas y recibían a invitados especiales. Además, incluía segmentos de diversos temas, con noticias del espectáculo, entrevistas breves y momentos de reflexión. Básicamente debían hacer casi el mismo programa y Paco no tenía ningún problema en permanecer en su círculo de confort. Pero no confundirse, Stanley era una persona que hacía de todo. Grabó 3 LP con sus declamaciones poéticas y por 15 años actuó en el teatro, interpretando el papel estelar en la versión cómica de la obra teatral Don Juan Tenorio. Él era un todoterreno y estaba claro que Paco no le... Las únicas veces que quise tocar el teatro, porque no es que me apetezca mucho, fue esa de Juan Tenorio y fue 11 y 12 de Don Roberto Gómez Bolaños. Ah, ese tampoco me lo tocan. Temía los cambios y podía improvisar muy bien. Sin embargo, Digo, por algo no he visto la puta serie. sucedió algo en su último programa al aire que lo descolocó por completo. En la mañana del 7 de junio de 1999, Paco Stanley se encontraba en el set de grabación para trabajar en su programa en vivo, una tras otra. Ese día Mario Besares llegó al trabajo con una férula en el pie izquierdo. Como solía suceder, su problema se convirtió en el centro de las bromas del programa. Paco se burló de Mario durante varios segmentos. En medio de todas las risas, Paco pasó a la sección de saludos de la audiencia. Mientras revisaba los papeles con los mensajes, los fue leyendo casi como si fuera una tarea aburrida, pero hubo uno que al leerlo lo hizo detenerse en seco. Después de unos segundos de silencio, abandonó el estudio apresuradamente. Al regresar se le notó distinto, incluso A Roberto no, pero a Florinda Mesa. Ah, sí, destruyela. ya no llevaba el saco puesto. Tenía cara de preocupación y parecía que tenía calor. Incluso bromeó sobre el tema para disimular el abrupto cambio de ropa, cosa que no era común en él. Cambio de ropa, sin saco. Algunos afirmaron que en la lectura de ese mensaje hubo una amenaza. Todo parecía indicar que él sabía que algo malo iba a suceder. Al finalizar el programa, Paco Me imagino así, leyendo las cartas del público, ¿no? Así, y de repente pasa una que está escrita con sangre, ¿no? Que por cierto, la parte sospechosa por la gente fue trabajo interno, fue porque, ¿cómo? Si eso pasó realmente, que te llegara una amenaza por las cartas de saludos, a ver, eso las imprime una persona y las revisa otra. ¿Cómo cojones llegó una amenaza ahí sin que no pasara por esos ojos? dijo: quiero darles una mala noticia, ya nos vamos. Y así fue. Luego Paco y Besares pasaron por el programa con sello de mujer a formar parte de una intervención del canal. Después de salir del set de Azteca, se dirigieron junto a otra parte del equipo al restaurante El Charco de las Ranas. Paco ordenó un bistec en salsa de chile pasilla. Importante detallar eso, ¿eh? O sea, hizo su trabajo de investigación y es importante que sepas qué tenía en la panza cuando lo balearon. Para ver qué fue lo que tuvo que ver el forense. Y un agua de tamarindo para almorzar. Detalles importantes. Esta sería su última comida. Según testigos presentes, una vez que terminaron de comer, se Por cierto, como última comida es una mierda. No mames, agua de tamarindo. Va así con San Pedro, con las agruras. prepararon para salir de la taquería. En ese momento Mario Besares recibió una llamada telefónica y se alejó de la mesa para atenderla. Después de cortar, les informó a los demás que lo esperaran afuera, ya que necesitaba usar el baño y no quería retrasar al grupo. Y así fue como Paco Stanley, el periodista Jorge Gil y sus escoltas se adelantaron para esperar a Besares en su camioneta. El conductor se sentó en el asiento de la acompañante y se puso a hablar con los demás. En cuestión de segundos fueron sorprendidos por un grupo de hombres, y es así como nuestra historia vuelve al principio. Estos individuos se acercaron al vehículo desde el lado del copiloto y uno de ellos abrió fuego con una metralleta directamente contra el humorista, quitándole la vida instantáneamente. Los asesinos Yo creo que instantáneamente no. Yo creo que así se desangró un ratito. lograron huir por un puente peatonal cercano, sin ser reconocidos por ninguna persona. Pero ¿para qué censura si no vas a mostrar el clip? La camioneta en la que estaban esperando a Besares recibió No, al revés. ¿Y por qué vas a censurarlo? un total de 36 disparos. Ay, verga. Varios de estos impactaron en la cabeza y en el cuerpo de Paco Stanley. Ah, vale, eso sí es muerte instantánea. Jorge Gil No dije resultó nada. herido en una pierna y un agente de seguros que se encontraba caminando en ese lugar en ese momento también fue asesinado, mientras que su esposa resultó gravemente herida. Al igual que uno de los empleados encargados de estacionar autos. Había sido una balacera que nadie había premeditado, o por lo menos, eso parecía en primera instancia.
Besares salió del restaurante luego del tiroteo y si bien se mostró muy sorprendido por lo sucedido, muchas personas lo miraron con ojos acusadores. Acusadores, pero En no los hogares de entendibles. México se frenaron. Digo, el vato lo goleaba, o sea, yo también, poco me falta. Es más, yo en su lugar hubiese sido el perpetrador. Las transmisiones para dar la triste noticia. Habían asesinado a Paco Stanley. Eso. Mientras los televidentes se mostraron profundamente entristecidos por la trágica muerte del conductor, hubo quienes vieron la oportunidad de lucrar con la Porque morbosidad. su otro canal ya está desmonetizado. Este es el segundo canal y no quiere de nuevo. Ojo. Los canales de noticia ¿Por aprovecharon qué? Ah, ya. No, bueno, sí me imagino por las imágenes. para aumentar la audiencia, mostrando las imágenes del cuerpo de... Bueno, eso explica por qué no usa clips. Te muestra esto, pero todo está sobrenarrado. O sea, no, yo, por ejemplo, intento usar clips de las series, pero la verdad es que debería dejar de hacerlo. Igual con eso no tener tantos problemas con el copyright. y discutieron las diversas teorías sobre el asesinato. Las hipótesis se difundieron más rápido que los análisis forenses preliminares de la policía. El traslado de la camioneta con el cuerpo de Paco a las oficinas de la Procuraduría General de la República fue transmitido en vivo e incluso se desplegó un operativo que involucraba helicópteros y tomas aéreas. Horas más tarde, el cuerpo de Paco Stanley fue velado en el servicio funerario de Galloso. Políticos, amigos, familiares y figuras destacadas de la industria del entretenimiento mexicano asistieron para darle su último adiós. Al mismo tiempo, en el cortejo fúnebre fue acompañado por una gran parte de su audiencia. Más allá de las despedidas emotivas, la gente también necesitaba responder varias preguntas. ¿Por qué habían asesinado a Paco? ¿Y por qué su féretro parece un gran jabón? ¿Quién estaba detrás del crimen? ¿Qué había hecho para que lo acribillaran de esa manera? Y a falta de respuestas, varias teorías salieron a la luz. Las bromas de Paco Stanley hacia su patiño siempre fueron bastante intensas, especialmente cuando se metía con su familia. Este tema se convirtió en el centro de atención cuando en una emisión del programa Una tras otra, en febrero de 1999, el conductor afirmó en vivo que el segundo hijo del matrimonio de su colega era de él. Un dato interesante es que justo ese día Mario Besares había llevado a su familia al estudio. Esta grabación añadió más complejidad al caso y alimentó aún más la... Pues sí se parece a Paco. las teorías Pues sí que se parece, en torno al asesinato. Mire, ahí está mi hijo. Cheque usted. Honradamente, ¿a quién se parece?, dijo Paco, a lo que Mario respondió: bueno, fue un antojo, señor, ¿qué quiere? Por este tema hubo quienes pensaron que Besares conspiró para matarlo por despecho. Pero solo quedó en una especulación. ¿Ustedes qué opinan? Por otra parte, el paso de los días hizo decantar más información que derivó en especulaciones y teorías que hoy continúan bajo sospecha. ¿Paco Stanley tenía lazos con el narcotráfico? La respuesta a esta pregunta fue respondida por varias personas. Y si era conocido que el tipo no respetaba, si buscaba meterse para joder más a la pareja. Se decía que el comediante tenía una gran deuda con el líder de un cártel, lo que habría llevado a su asesinato como venganza. Samuel del Villar, el titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, afirmó que el asesinato de Paco Stanley había sido llevado a cabo por sicarios profesionales, una declaración que generó numerosas discusiones y debates. Durante la investigación también se barajó la posibilidad de que la víctima estaba involucrada en la distribución de drogas en el medio artístico y era un nexo entre un capo del cártel y la industria del entretenimiento. Además, durante el examen de la camioneta, Pues el vato fue el primero en darse cuenta de la bolsita de azúcar, de bicarbonato. y el cuerpo de Paco se encontró una bolsa con 5 gramos de cocaína y en su vehículo se halló un picador para triturar drogas. Cuando le preguntaron a Besares si sabía algo, él negó enfáticamente, pero el examen toxicológico de Paco dio positivo. Fue en ese momento cuando la bolsa blanca del gallinazo se convirtió en un mal recuerdo para él. En medio de esta confusión, un testigo clave llamado Luis Valencia, cocinero del líder del cártel de Colima, afirmó que desde la prisión se había ordenado el asesinato de Paco Stanley debido a las deudas que él y Besares... Espera, ¿ese era Sammy? La prisión se había ordenado el asesinato de Paco Stanley ¿Ese era Sammy? Coño, yo creo que Sammy había debutado con Derbez. debido a las deudas que él y Besares tenían con el cártel. Esta revelación planteó la pregunta de si esa fue la llamada telefónica que recibió el coconductor durante el último almuerzo de Paco. Con esta información en el centro de la investigación, vincularon a Paco Stanley con... Sí, hicieron chingos de crestomanías y dramatizaciones y cuantas... O sea, la verdad...
¿Qué fue? ¿Televisa? Su puta madre, ¿cómo lucró con la muerte de esa persona? Amado Carrillo, líder del Programas y especiales y dramatizaciones, se la mamaron, cártel de Juárez, quien había fallecido 2 años antes. Otra hipótesis surgida durante la investigación fue su presunto involucramiento en un proyecto de lavado de dinero con el crimen organizado. En otras palabras, era una especie de testaferro de los criminales que lo mataron. ¿De qué? Con el correr de los días salían más y más teorías a la luz, pero hubo una en particular que tuvo algo de cierto. Entre las faltas de respuestas apareció el periodista Jesús Blanco Ornella, quien escribió en su columna que Luis Alberto, el Bolas Salazar Vega, había matado a Paco Stanley y el motivo era por tener conexiones con Carrillo Fuentes, su enemigo. Una vez que la gente se cansó de escuchar supuestos, la investigación cambió de rumbo. Semanas después del asesinato, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal llevó a cabo las primeras indagatorias. En ese paso clave de la investigación, Mario Besares y Paola Durante, quien también trabajaba para el programa Una tras Otra, fueron señalados como autores intelectuales del crimen. Incluso se llegó a afirmar que Mario tenía la intención de huir del país, lo que generó sospechas sobre su participación en el asesinato debido a que estaba en el baño en el momento del ataque. Besares defendió su inocencia. Está cabrón la inocencia, pero igual le dio fueron a comer tacos, igual le dio un apretón. Yo cuando voy a comer tacos, siempre antes de irme paso al baño. Y argumentó que la teoría de su huida se utilizó para mantenerlo encarcelado durante algunos días. De esa manera, habrían reforzado la idea de que él era uno de los culpables. Junto a Mario Besares y Paola Durante también fueron detenidos Erasmo Pérez Garnica, alias El Cholo, José Luis Rosendo Martínez y Jorge García Escandón, supuestos asesinos de Paco. Estuvieron en prisión desde el 2 de septiembre de 1999 hasta enero de 2001, cuando finalmente se les dictó la libertad debido a la falta de pruebas que los incriminaran en el asesinato. Un año después, el jefe de sicarios del cártel de Tijuana fue acusado como autor material del asesinato de Stanley, pero en 2011 negó ser el responsable, por lo que hasta ahora se desconoce quién fue el encargado de haber asesinado al mediático. Basándose en este caso sin resolver, surgieron muchas posibilidades de contar esta historia desde diferentes puntos de vista. Llamen a Columbo y lo resuelven en 2 horas. Con la libertad de vuelta en sus manos, Mario se mantuvo lejos de la televisión hasta que todo se calmó y volvió al trabajo que le gustaba hacer, estar delante de la cámara, mientras que Paola Durante, una vez en libertad, se operó y trató de rehacer su vida. ¿Recuerdan que en el tiroteo uno de los acompañantes de Paco había recibido un disparo? Bueno, ese era Jorge Gil. Él estaba sentado en la parte trasera. Según Jorge, lo último que escuchó del conductor fue un grito ensordecedor. Al haber vivido ese hecho en primera persona, Jorge Gil escribió y publicó un libro de 182 páginas. Su putísima madre, cómo la gente logró con esto, Esa es la parte más enferma de todo. Esa es la parte más enferma de todo, la parte en la que hay gente ahí lucrando. Titulado Mi Verdad. O sea, no es cosa de hacerle justicia a Paco o esclarecer nada, es ver cuántos especiales programas puedo sacarte. En varios capítulos hizo hincapié en el destrato entre Besares y Stanley, pero su publicación no pasó a mayores. Los problemas llegaron a la hora de pensar en la bioserie de Paco Stanley. Paco tuvo 2 Cabrón, ¿tiene bioserie? romances importantes, de los cuales nacieron 4 hijos. Entre ellos está Paul Stanley, quien se encargó de coordinar la serie que mostraría la vida de su padre. Pero el proceso al día de hoy lleva más tiempo del esperado, además de un ida y vuelta con la familia y los productores que parecería vale, una madre que no han salido, ser casi interminable. Al parecer todo apuntaría a que fines de 2023 la bioserie saldrá a la luz. ¿Es un video viejo? Bueno, ni tanto, 2 años. Pero no bajo el consentimiento de la familia. Dice, sí, ya salió. Vale, es que es un viejo. La otra cara de la moneda trae nuevamente a Mario Besares, quien sin tener los derechos, dijo que tenía deseos de poder compartir su versión acerca de la muerte de su compañero y su amigo. Por el momento se puede ver el documental titulado El Show, Crónica de un Asesinato, donde a través de los testimonios de los involucrados y cercanos al ambiente, se trata de reconstruir el crimen. Con la partida de Paco Stanley, solo queda recordar las pasadas risas que supieron llenar los mediodías en México. Mediodías que ya no serán los mismos y que hoy siguen teñidos de un aura de misterio. ¿Sabremos la verdad alguna vez? No es cierto, tiene el precio y lo cobré bien. ¿O ya es tarde para eso?
Yo creo que ya, Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les De hecho, si no es por este muchacho que seguramente Sensei vio el video y luego Sensei quiso arruinarme Paco Stanley el otro día, creo que no habíamos hablado de esto. haya interesado la historia de Paco Stanley. Es un personaje del cual me habían pedido mucho que hiciéramos el video, así que aquí están. Y les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan mirando y haciendo maratón. Y también los invito a dejar sugerencias porque nosotros leemos absolutamente todos los comentarios que ustedes dejan y nos basamos en estos comentarios para ir decidiendo cuál será el próximo video, así que dejen sugerencias. Alguien debe decirle que si se pone una playera de Metallica se va a parecer a Scott Tournament, el que se comió a sus padres en Super. Para posibles futuros videos aquí. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós. Peewee, oh, el día que murió Peewee, Rob, me lleva. A ver, de aquí sale Sensei, aquí sale Sensei y Mishi para arruinarme mis ídolos. Bueno, Peewee, Sherman no lo eran, no, tampoco, no mames. No tengo tan bajos de estándares.